Bueno, pues seguimos desde el Alcázar de Jerez contándoles cómo está siendo esta nueva edición de Vinoble 2014, la octava, y visitando los stands, disfrutando y pulsando también el ambiente que se vive hasta ahora, se encuentra nuestro compañero Robert Pazos. Robert, cuando quieras, ¿dónde te encuentras? Bueno, pues Antonio, muy buenas tardes. Exactamente, en esta ocasión le saludamos desde el stand de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que también quiere estar presente en Vinoble en su octava edición. Vamos a tener la oportunidad de saludar a esta hora del mediodía a Ignacio Villavicencio, sumiller. Ignacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, y en este stand exactamente, Ignacio, encontramos 4 representaciones, ¿verdad? Exacto, este stand de la Consejería de Agricultura y Pesca lo que pretende es representar a las 4 denominaciones de origen que existen en Andalucía, las cuales producen vino generoso, que es, digamos, la base de este evento, ¿no? Que son en concreto Jerez Cherry, la denominación de origen de Montilla Moriles, el Condado de Huelva y la denominación de origen de Málaga. Son las 4 que tenemos aquí en este stand. Estamos hablando de una base como los vinos generosos aquí en Vinoble, pero Ignacio, cuando hacemos referencia a los vinos generosos, ¿qué queremos decir? Un vino generoso, su definición es un vino fortificado, es decir, un vino al que se le ha añadido alcohol y siempre alcohol vínico. El origen de esta adicción de alcohol se remonta en los tiempos cuando los vinos viajaban por mar, pues a Inglaterra, al Nuevo Mundo, a las Indias, y entonces se descubrió pues que aquellos vinos que se le añadían el alcohol hacían el viaje mejor, se estropeaban menos. Eso, bueno, hoy en día ya no sería motivo para añadirle alcohol, porque hoy en día con los procesos que tenemos, los procedimientos que tenemos, no hace falta eso. Pero se descubrió que añadiéndole ese alcohol a este determinado vino, sobre todo aquí en la zona de Jerez y en alguna otra zona en el mundo, como puede ser en Oporto, pues se generó un tipo de levadura que hacía que los vinos pues adquirieran una serie de características organolépticas muy especiales. En definitiva, un vino generoso es un vino fortificado, es un vino al que se le ha añadido alcohol, y alcohol siempre vínico, no alcohol procedente ni de remolacha ni de patata, sino siempre alcohol vínico. Ignacio, hemos dicho que en este stand exactamente se representan las 4 denominaciones de origen, que tú ya has hecho referencia anteriormente. ¿Podemos un poco decir las diferencias entre una denominación y otra? Bueno, básicamente las diferencias son partiendo de la uva, ¿eh? Por ejemplo, en Jerez, pues todos nuestros vinos, la mayoría de nuestros vinos son de la uva Palomino Fino. En la zona de Montilla y Moriles la que se emplea es la Pedro Jiménez. En Condado de Huelva la Zulema. Partiendo del tipo de uva, pues ya va a dar una diferencia en los tipos de vino. Partimos también de la climatología. La climatología de Jerez, como tú comprenderás, no tiene nada que ver con la de Córdoba y no tiene nada que ver con la de Huelva. De hecho, en Jerez, vamos, en nuestra zona tenemos 2 denominaciones de origen realmente, una que es Jerez Cherry y otra que es Manzanilla Sanlúcar. Es el mismo tipo de uva, el mismo tipo de crianza, es exactamente igual, pero las características climatológicas de Sanlúcar hacen que la manzanilla sea un vino con unas características lo suficientemente diferentes como para que hayan constituido un vino por sí mismo. Pero básicamente las diferencias suelen ser esas: el tipo de uva, la climatología, la crianza, aunque básicamente todos los vinos generosos se crían por el sistema de criaderas y soleras, tan conocido en Jerez. Y sobre todo pues el tema de las añadas, pero básicamente la uva y la climatología es lo que va a diferenciar los vinos. Es la base, claro que sí. Bueno, estamos viendo la cantidad de personas, Ignacio, que se están pasando por este stand. Recuerden, representa a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. ¿Podemos hablar por parte de las personas que os visitan, ya sean de aquí de Andalucía o del mundo entero? ¿Cuál es el vino predilecto? ¿Cuál suelen elegir? ¿Con cuál se suelen quedar? Pues básicamente te diría que los vinos que más están pidiendo en el stand de las 4 denominaciones de origen son vinos de Jerez y vinos del Condado de Huelva. Dentro de los vinos de Jerez, la gente se decanta muchísimo por el fino y el amontillado. El palo cortado también está teniendo un tirón importante. Y dentro del Condado de Huelva, pues un vino generoso de licor, que en definitiva es un vino dulce, es como el Crin nuestro, como no voy a nombrar marcas comerciales, pero todos tenemos en mente algunas.
Y como cosa novedosa de la denominación de Huelva, del condado de Huelva, han presentado un vino de naranja. ¿Vino de naranja? Sí, bueno, es un vino de uva, le llaman de naranja, es un vino de uva, pero que el mosto con el que se hace ese vino pues ha estado previamente macerado con cáscara de naranja amarga, con lo que le da pues unas características tanto en olfato como en boca pues muy agradables, y es un vino que la verdad está gustando muchísimo. Pero en general básicamente te diría que la gente está pidiendo vino de Jerez, vino de Huelva, de Jerez finos y amontillados, y de Huelva el de naranja se está llevando la palma. La palma, claro que sí. Bueno, pues Ignacio, hemos hablado un poco sobre la parte teórica y ahora vamos a la práctica. ¿Nos muestra exactamente lo que tenemos aquí en el stand, Ignacio? Pues mira, partiendo, aquí tenemos los vinos de Montilla y Moriles, que aquí pues están representados un vino fino y un vino oloroso. Están hechos con uva Pedro Jiménez y el sistema de crianza es exactamente igual que el nuestro, de solera y criadera. La diferencia básicamente es la uva. La uva, la nuestra, la Palomino fino, esta Pedro Jiménez, no tiene nada que ver, y la climatología. La zona de Montilla y Moriles, pues en pleno mes de agosto, 45, 48 grados, son vinos que alcanzan en la propia cepa, alcanzan un grado de azúcar muy alto. Ese grado de azúcar se va a convertir después en alcohol, con lo que son vinos que muchas veces no hay ni que fortificarlos, no hay ni que añadirles alcohol, ya alcanzan el grado de alcohol necesario por sí mismos. Perfecto. Antes de continuar, Ignacio, ¿podemos ir hablando a medida que vamos mostrando esta serie de vinos sobre maridaje? Pues básicamente el tema de los maridajes, los vinos finos pues van muy bien acompañados pues de un buen jamón, por supuesto. Hablando de vinos de Jerez, de la manzanilla, del fino y tal, pues de un buen marisco, de un pescadito frito. Últimamente los vinos finos están teniendo un tirón muy importante en Japón como acompañante de sushi, sashimi y este tipo de comida japonesa. Después para carnes, pues cualquier vino a partir de un oloroso. Hay una cosa curiosa, y es que hay ciertas comidas que son muy difíciles de maridar por su alto contenido, por su acidez, como son los espárragos, los alcachofas, este tipo de historias son muy difíciles de maridar. Pues curiosamente en Jerez tenemos un vino que combina perfectamente, precisamente por su baja acidez, y que complementa estas comidas, que es el amontillado. Yo te invito a que pruebes cualquier día un revoltito de espárrago con un buen vino amontillado. Qué rico, Y más a esta hora. Qué buen maridaje, exactamente, y más la hora que acompaña, es la ideal, Y ya después lo que son los vinos dulces, los Pedro Jiménez, los moscateles y tal, pues normalmente se suelen acompañar pues de temas dulces, ¿no? De chocolate y tal. Pero yo, para postre, digamos, para ¿no? postre. Pero yo, por ejemplo, te aconsejaría un maridaje con un moscatel o con un Pedro Jiménez de algunos añitos, pues con un queso azul, con un Roquefort, con un Cabrales, con este tipo de queso, su buen chorreón de Pedro Jiménez, su buen chorreón de moscatel por encima, con un tenedor, se machaca un poquito, se hace una pastita y eso untadito en un pan. Qué rico. Bueno, de todas formas tenemos que decir los maridajes perfectos, Ignacio, pero en cuanto al queso azul, quizás en ese sentido tengamos que educarnos un poco más, ¿no? Porque de principio como que el queso azul tira un poco para detrás, pero es cuestión de ir enseñando o educando a tomar este tipo de queso, ¿no? El maridaje perfecto, Robert, no existe. El maridaje perfecto sería aquel que consiguen una combinación de un alimento y de una bebida que todas las papilas gustativas funcionen. Ya sabemos que todos tenemos una serie de los dulces, los salados, el ácido, el amargo, y ahora hay un nuevo quinto sabor que está ahí, el umami se llama, que es algo así como el sabor agradable. ¿Vale? Que ese todo lo debemos tener, ¿no? Exacto. O quizás, claro, lo debemos tener, pero igual hay gente, claro, que no lo ha desarrollado, que aún no lo ha encontrado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces el maridaje perfecto sería aquel en el que encontramos los 5 tipos de sabores. Eso realmente no existe. Pero hablando del tema del queso azul y un vino dulce, un Pedro Jiménez, pues lo que hace es complementar mucho eso, quitarle esa acidez del queso, añadirle la dulzura del vino. Es algo sorprendente, desde luego, tiene que gustar, pero bueno, yo invito a que la gente lo pruebe y que hay muchos maridajes y muchas cosas que tenemos que probar y que nos van a sorprender. Perfecto. Vamos a continuar. ¿Con qué nos encontramos en esta ocasión, Ignacio? Esta cubitera está con vinos de Jerez,
que en este caso pues tenemos aquí representado un oloroso, un amontillado y un cream, ¿eh? No, hay más vino en Jerez, como todos sabemos, el fino, la manzanilla de San Lucas, evidentemente. Después están los vinos medium, el Palcrín, el Crin, el Moscatel, el Pedro Jiménez. Hay muchos vinos en Jerez, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que tenemos es una pequeña representación. Pero en cualquier caso, los invitados que asisten al stand pueden pedir cualquier tipo de vino que se los vamos a ofrecer. Aquí en concreto son vinos del condado de Huelva, y tenemos representado un condado pálido, su nombre que es pues parecido a nuestro fino, un condado viejo que sería parecido al oloroso nuestro, y un vino generoso de licor que es el mismo condado viejo, o sea, un oloroso, pero se le ha añadido un Pedro Jiménez o se le ha añadido un Moscatel para hacer un vino más dulce y más agradable. Estos de aquí son vinos, esto es Pedro Jiménez, son vinos genéricos de la consejería. Y de Málaga, desgraciadamente, lo que nos han mandado son botellas para la exposición, que son estos de aquí, pero no tenemos vinos para degustación. Estamos intentando solucionar ese problema, pero de momento lo que tenemos son solo en exposición, que son vinos además que sería muy interesante tenerlo porque hay algunos vinos que tienen unas características totalmente diferentes al resto. Allí en Málaga, por ejemplo, se estila en algunos vinos el sacar el mosto de la uva sin presión. Es decir, simplemente se mete la uva en la molturadora y sin empezar a presionar ese primer mosto que cae, eso le llaman ellos el mosto lágrima, es un mosto súper fino, y si ese mosto después lo tienes en crianza 2 años como mínimo, ellos tienen un nombre muy bonito, le llaman Lacrimae Christi, la lágrima de Cristo. Y son vinos realmente espectaculares que desgraciadamente por el momento no podemos probar, pero que esperamos que solucionemos en breve. Claro que sí. Yo siempre digo, Ignacio, que somos la ciudad de Jerez conocidos mundialmente por 3 elementos fundamentales, como es el flamenco, el vino también y el caballo. Si nos ceñimos a la ciudad de Jerez y en cuanto al vino, ¿tenemos entendidos en cuanto al vino Jerez o tenemos que, en general, tenemos que continuar educándonos? Totalmente de acuerdo. Somos aficionados a probar buen vino, claro. Totalmente de acuerdo en que hay que educar a Jerez, a los ciudadanos de Jerez, al pueblo de Jerez en los vinos. A mí de verdad, Roberto, me da mucha pena cuando en cualquier conversación, pues que un jerezano, que a lo mejor lleva bebiendo vino toda su vida, pero que no sepa distinguir por qué un fino es un fino y por qué un oloroso es un oloroso, tú le preguntas y dices, sí, el fino es clarito, el oloroso es oscuro. Bueno, pero ¿por qué? Son cosas tan fundamentales que yo creo que de alguna manera por parte del Consejo Regulador, por parte del Ayuntamiento, por parte de quien sea, debería de haber una cultura mucho más importante. A mí me da mucha pena de verdad cuando yo viajo y voy por algunas zonas, llámese Rioja, Toro, en zonas de Galicia, en Navarra, en Cataluña, en Valencia, en toda España, afortunadamente de denominaciones de origen, y todo el mundo conoce de sus vinos. Y todo el mundo conoce de qué uvas están hechos, y todo el mundo conoce sus procesos de crianza, vamos, todo el mundo, ya sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y en Jerez, desgraciadamente, pues esa cultura, no sé, parece que no existe. Y sobre todo ya hablamos de la juventud, pues le habla de, dime tipos de vino de Jerez, el clarito y el oscuro. Claro, quizás en ese sentido hay que impulsar más la educación en torno a la cultura del vino. Exacto, y cuando estamos hablando de cultura del vino, estamos hablando de cultura, no estamos hablando... que nadie nos confunda las palabras, no estamos hablando de promocionar el consumo de alcohol en menores ni nada de eso. Bueno, de todas formas, con colación de lo que estás comentando, Ignacio, yo creo que en ese sentido, y no voy a decir ninguna barbaridad, porque incluso desde muy pequeñitos, yo me atrevo a decir en edad infantil, nos educan a ir probando ya el vino, porque ¿quién no ha tomado de pequeño el típico candié, no? El candié. Si no estamos diciendo ninguna barbaridad, es que es así. Pero hoy en día no sé hasta qué punto sería admisible ese tema del candié. Como tú bien dices, de chico, el niño que no quería comer, anda niño, tómate un candié. El vinito dulce con la yemita de huevo y vámonos que nos vamos. Hoy en día no sé yo eso si traería alguna consecuencia. Bueno, en cuestión de consultarlo, ¿no? Ignacio, una pregunta difícil que te voy a poner ahora.
Es difícil, ¿eh? Porque viendo la cantidad de vinos que se representan, exactamente son 4 denominaciones, como hemos dicho anteriormente, que se representan, yo decía, en este stand, recomiéndame tú. Pues Es difícil la pregunta, ¿eh? la pregunta es muy difícil, pero yo voy a jugar con ventaja. Soy de Jerez, soy sumiller homologado del Consejo Regulador de Jerez, así que te voy a aconsejar un vino amontillado de Jerez, por supuesto. Pues gracias por la recomendación. Lo Ignacio que quieras. Villavicencio, sumiller, muchísimas gracias por habernos atendido y a continuar disfrutando muchísimo, por supuesto, de esta 8ª edición de Vinoble. Perfecto, gracias, Roby. Muchas gracias. Bueno, pues Antonio, es lo que podemos contar de momento desde el patio de San Fernando. Pues muchísimas gracias por esa conexión. Además ha sido prácticamente una cata y una clase magistral la que nos ha ofrecido Ignacio Villavicencio. Seguiremos con Robert, como decíamos anteriormente, pulsando el ambiente de este Vinoble 2014 que presenta ya un fantástico ambiente a esta hora en la que nos encontramos. Y vamos en este set a dar la bienvenida a un nuevo invitado. Él es Timothy Hall, es director regional de exportaciones de la vecina bodega Barbadillo, sanluqueña, y que nos va a hablar un poco, entre otros asuntos, precisamente de la responsabilidad que él tiene, porque es el responsable, por ejemplo, de que lleguen los vinos de esta fantástica bodega, por ejemplo, a Reino Unido, a Australia. Nos decía, bienvenido, Timothy. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. De nada. Bueno, tenemos muy cerquita el set, el stand de Barbadillo. Sí. Nos comentabas que, bueno, la responsabilidad tuya dentro de la bodega es la de director regional de exportaciones. Sí. Estamos en una campaña que decimos campaña de ferias, campaña primaveral, quizás más nacional que internacional, pero sí nos gustaría, casi cuando nos falta no tanto para cumplir medio año ya de este 2014, bueno, pues cómo están esas exportaciones, cómo están en definitiva esos números, y si la fiebre del sherry, que fue una mesa redonda ayer en Inglaterra, donde estuvo Sarah Jane Evans, es así como suena y como se cuenta en Reino Unido. Yo creo que sí, hay una cultura de interés hacia lo que hacemos aquí en la zona del Marco de Jerez. Gracias quizás al turismo que estamos teniendo hoy en día, gracias a los vuelos directos, la gente está descubriendo lo que es la gastronomía de la zona, las tapas, y con las tapas, como no, también el fino y la manzanilla. En nuestro caso es mucho más la manzanilla, claro. Como somos de Barbadillo, pero es una ventaja enorme para nosotros las bodegas, que la gente está descubriendo el vino en este contexto, en el contexto andaluz. Andaluz, contexto tapa, contexto exacto, sí. Tertulia, charla. También, ¿no? Y esa cultura de la comida repartida entre todos es un ambiente social, y se ve que en Londres y en otros puntos de Inglaterra y Escocia también, que hay gente que quiere repetir esa experiencia. Entonces están montando restaurantes y bares, además de muy alta calidad, no son simplemente imitaciones baratas como antiguamente ha habido en Inglaterra. Hoy en día están contratando chefs de mucha experiencia, además españoles, pero bien entrenados, de una calidad, bueno, ya sabemos la calidad de los chefs en España. Y hay gente que con la experiencia que tienen aquí van para Inglaterra y están haciendo una contribución enorme a lo que es la gastronomía dentro de Inglaterra. Tenemos que hablar de modas, de boom, de los denominados sherry bars. Sí. Y es así como suena, ¿no? Tal cual. Sí, los hay. Hay cada vez, parece que cada semana se abre otro bar nuevo, ¿no? Y sobre todo en Londres, porque Londres, como tiene su propia economía, siempre en una economía boom, da igual lo que haya pasado con la crisis económica, Londres es inmune a todo eso. Entonces se van abriendo bares cada semana, y cada vez más el porcentaje de bares que se abren son españoles, pero esos bares auténticos. ¿Y está cambiando en Reino Unido el perfil también del consumidor de vino del Marco, de vino de Jerez? Pues sí, bueno, la verdad es que hay cambios en parte por las realidades de la vida. Hay una generación mayor, lo que en los años 70 y 80 eran los consumidores importantes, ya se mueren. Por desgracia, el mercado tradicional se muere.
por edad, nada más que eso. Y es una pena, pero es la realidad de la vida y hay que reinventarse un poco. Y gracias a Dios hay una generación nueva, con 20 y pico de años incluso, que no tiene esa memoria de sus abuelos o incluso sus bisabuelos, que tomaba el vino de Jerez, el sherry, de una manera distinta. Ellos están descubriendo el mismo vino, pero de una manera mucho más... Nuevas maneras, nuevas formas. Bueno, con la comida, no como aperitivo que se toma solo y hablando... o sea que no son los vinos dulces hoy en día tanto, son mucho más los vinos secos, la manzanilla y el fino sobre todo. Reino Unido evidentemente sigue siendo uno de los grandes mercados, si no el primer mercado del vino de Jerez, pero hay otros no menos importantes donde se va abriendo camino la denominación de origen, ¿no? Sí, se va abriendo camino. Obviamente en una parte de mi trabajo es también atender los mercados de Asia. De Asia. Y bueno, allí hay de todo, ¿no? China es un país muy curioso que tiene un paladar más dulzón y le gusta quizás el oloroso o el amontillado, que le recuerda de su propio vino, el vino amarillo de sí, arroz. Aunque no tiene el mucho sake, que ver. ¿no? No, el sake Bueno, es japonés. el sake es japonés, pero sí, ese es otro asunto, porque los japoneses prefieren finos y manzanilla. Prefieren fino y manzanilla, porque sí, se parece mucho al sake, entonces tienen perfil de sabores muy parecidos. Lo decíamos el otro día que el fino para ellos es como el sake europeo, decían, ¿no? Sí, básicamente, sí. Entonces es fácil de entender para ellos. Mientras el chino tiene otro paladar, no tiene nada que ver con el japonés. Y si vas a otro punto de Asia, pues también tenemos otra opinión distinta. Sí, además China es un país casi inabarcable donde puede haber infinidad de gustos, yo creo, por regiones y por zonas también. Sí, también, es verdad, porque yo estoy hablando sobre todo de la zona de Shanghai, donde tiene el paladar más dulce, también el sur de China, también donde tiene... Lo que pasa es que, por mucho que hablamos de esto, ahora mismo los chinos se tiran por los vinos tintos. Es un país que va cambiando muy rápidamente los gustos, además aprenden muy rápido, tienen ganas de aprender sobre el vino y con este aprendizaje descubren el vino de Jerez. Y es muy posible que vemos que se arrancan mucho las ventas de los vinos de Jerez en un momento dado. Por último, Timothy, ¿vivimos o estamos prestos a vivir de inmediato una nueva época dorada del vino de Jerez? Pues si miramos la historia, yo diría que sí. Y cuando hablo de la historia es curioso, ¿no? En los años 70 del siglo XIX, el vino de Jerez era muy de moda. Y luego tuvo una crisis en torno de 1900 hasta 1914, por ahí. Pues se ve reflejado completamente en el siglo XX con el XXI. Estamos viendo exactamente lo mismo repetido, 100 años después. O sea que si se repiten los ciclos de moda en la historia, pues sí, seguro que vamos a ver otro boom de los vinos de Jerez. Esperemos, no obstante, romper con la época de crisis que tuvimos y en esta ocasión, con este siglo nuevo, se bueno, mantenga, tú sabes, ¿no? el vino de Jerez es inmune a las crisis. Uno de los años más populares del vino de Jerez era los años 30, cuando estábamos con la Gran Depresión, ¿no? Sí. Entonces, el vino de Jerez por lo menos no tiene mucho que ver con la crisis, es inmune a todo esto. Pues con ese pensamiento nos vamos a quedar. Timothy Hall, director regional de exportaciones de Bodegas Barbadillo. Ha sido todo un placer y feliz y provechoso vinoble. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Pues vamos a pedir que se quede con nosotros unos instantes porque veían ustedes unas imágenes hace unos minutos de la mezquita, y es que allí ha dado comienzo hace unos minutos pues una de las catas comentadas que tiene lugar en el día de hoy. Estamos hablándoles de la cata valorando vinos nobles y fortificados. Y fíjense ustedes que cuenta con la moderación de Paz Ibison, pero con 4 grandes periodistas del mundo de la enogastronomía: Víctor de la Serna, Andrés Proensa, autor de la Guía Proensa, Carlos González, director de la Guía Peñín, y José Luis Murcia. Si les parece, nos vamos a quedar con unos minutos de esta, estamos seguros, interesantísima mesa redonda. Pero creo que en ese caso el Mundo Vino es casi un periódico, ¿verdad? Podríamos decir que es un periódico enológico en la red.
Ok, bien. Entonces ahora paso a preguntar, por ejemplo, vamos a poner a Andrés Proença. Interviene el primero. A ver, Andrés, tu guía de vinos es una guía de vinos selectos, o sea, son tus vinos, pero no caben vinos. Es una guía en la que no cabe la corrección, pero no porque él no sea correcto, ojo, sino porque no caben los vinos, digamos, correctos. Él solo elige los vinos que están muy por encima de una puntuación que tú exiges mínima, que sería un notable muy alto, ¿verdad? Y solo lo quiere reducir a 500, pero de vez en cuando se le escapa alguno porque la calidad de los vinos va subiendo. Entonces, en esa guía tuya, Andrés, tan personal y tan... ¿Qué porcentaje ocuparían los vinos? ¿Qué porcentaje ocupan, de hecho, los vinos fortificados? Porque se trata de la mesa, me han dicho que se llama nobles y fortificados, o sea, ¿qué porcentaje de vinos fortificados? Sí, no creo que sea mucho, por eso. Porque generosos es en torno al 12%. Bien. En torno al 12%. Entonces, ¿te parecen que el resto de los vinos generosos están en esa mediocridad para no incluirlos? No, bueno, lo que pasa es que hay que poner una línea. En la guía aparece... Te doy, contesta brevemente. Rápidamente. Y luego ya entramos en debate. Solo aparecen vinos con más de 90 puntos. Y desde luego quedan fuera muchos con 89, 88 y demás, que no podemos decir que sean mediocres. Ahí quedan muchos con los vinos fuera, pero hay que limitar, porque si no, pues hacemos un libro demasiado gordo y pierde esa faceta de selección de los mejores vinos. Pues eso, considero que 500 vinos ya está bien, nos toca a cada uno por día a lo largo del año que dura la vigencia de la guía, y no está mal, uno y medio por día. Bien, gracias, Andrés. Carlos, a ver, Carlos, tú catas, vuestra guía es diferente porque hay muchos más vinos que la guía de Andrés. La guía Peñín incluye cantidades de vinos. Entonces, tu profesión técnica y la cantidad de vinos que tienes que catar, y sobre todo cuando empezaste a catar vinos, ¿qué parámetros seguías debido a tu profesión técnica? ¿Tenías algún parámetro, o tenías algunas buenas referencias para poder calificar esos vinos que te resultaban difíciles? Bueno, en primer lugar, daros los buenos días. Gracias, Paz, por contar conmigo en la organización. Pues sí, hombre, obviamente, ahora ya después de 8 años catando cerca de 10.000 vinos todo el equipo a lo largo del año, pues la visión es totalmente diferente a la que se puede tener cuando uno es un neófito y empieza. Yo la primera vez que me encontré con un vino de estos fue en la facultad. El profesor nos vino a dar una clase magistral y es algo que recomiendo yo a todo el mundo, porque creo que son vinos tan complejos que individualmente es difícil de valorar. ¿Por qué? Porque te encuentras tanta complejidad de aromas, de sabores, de colores, que es algo hasta abrumador. Yo recomendaría a todo el mundo que hiciese una cata comparativa. Creo que tanto los vinos del Marco de Jerez como los vinos nobles y generosos que se hacen no solo en España sino en el resto del mundo tienen esa capacidad que puedes compararlos entre ellos, porque te van a mostrar esas diferencias en función del propio proceso de elaboración. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, sí es verdad que la primera vez es abrumador, no sabes esto es bueno, esto es malo. Mi consejo es que comparen, creo que ahí es el gran valor. Ok, luego hablaremos en el debate un poco también de esto, de los puntos de referencias y de la forma que tenemos todos para catar Jerez y las facilidades y tal. Bien, José Luis Murcia. José Luis Murcia, recientemente has escrito un libro que se llama Verdades y Mentiras, los mitos de la alimentación, con Ismael Díaz Rivero, ¿verdad? Sí, sí. ¿Crees que los vinos fortificados tienen algún mito? Bueno, los vinos fortificados tienen mitos como todo. En el libro realmente recogemos muy poco estrictamente en cuanto a los vinos fortificados, sí en cuanto a los vinos en general. El mayor mito, desgraciadamente, mito negativo para los vinos y que en mayor medida afecta a los vinos fortificados, pues es la criminalización del alcohol que se han hecho desde las autoridades españolas y comunitarias contra el vino, en general. Y lógicamente, al tener algo más de grado, en torno a 4 grados, habitualmente los vinos generosos, pues la criminalización ha sido muchísimo mayor. Es decir, parece que el vino es la causa de todos los males.
Y eso unido a, bueno, a determinadas políticas que probablemente no fueron excesivamente acertadas en los años 80 en esta zona, pues nos ha llevado a tener que trabajar en un resurgir de unos vinos que nunca debieron caer y que debieron estar siempre en la primerísima línea de combate. Pero bueno, tiempo habrá de adentrarnos en el... Bien, gracias. Gracias. A ver, Víctor, tu portal es muy operativo, muy visitado, tiene mucha influencia. ¿Y crees que sé que dedicáis muchos temas muchos reportajes a Jerez desde hace muchos años, y a los vinos fortificados, especialmente a los vinos de Jerez? Y los no fortificados. No te olvides que Montilla y Moriles no los fortifican. No nos olvidemos de nuestros primos. No fortificados, ni el sorteo, ni todo eso. Pero sí dedicáis a los vinos generosos y dulces. Bien, que esos casi todos están fortificados, también sé que hay que no están. Entonces, ¿te parece bien, tú crees que se deben de seguir considerando vinos especiales? Ya que estáis en la red y que es tan divulgativo, que tiene tanta... ¿Puede que sea negativo para ellos? Pero es que nosotros jamás hemos utilizado ese tipo de distinciones. Nosotros hemos sido pioneros, por ejemplo, en la utilización de los vinos generosos como vinos de mesa con la comida. Hemos trabajado muchísimo, publicado muchísimo sobre eso. Pues es que empezó Jesús Barquín y Álvaro Girón a escribir para nosotros hace 11 años, así, ¿no? Fue un poco se fraguó en el mundo vino el equipo Navazos y muchas de esas cosas, ¿no? Y yo creo que hay que adoptar una actitud de que son grandes vinos y nada más que grandes vinos. En el mundo, fuera de España, los van a entender así, los están entendiendo como tales, como grandes vinos, porque además, por fortuna, toda la actitud un poquitín de alejamiento, de decir, estos son reliquias del pasado, que existía fuera de España, en el mundo anglosajón, Europa del Norte, en Australia, en Asia, frente a todos los vinos fortificados y todo esto, está cambiando mucho. Hay un renacimiento de interés importante. Los vinos tradicionales, los procesos tradicionales de elaboración, de crianza, etcétera, están interesando mucho más que antes, y eso nos está ayudando a todos. Sí, vamos a entrar en eso luego, pero quería que dijeras esto, por eso te lo he preguntado por negativo, para que tú me llevaras a la contraria. Bien, entonces, ahora yo quisiera, vamos a poner sobre la mesa, voy a poner 2 o 3 temas y cada uno va pidiendo la palabra y contando lo que quiera de ese tema, siempre que sea ajustado un poco a guión, ¿no? Para que todos podáis hablar. Entonces, hay una primera pregunta que yo quisiera poner sobre la mesa, porque hay que seguir el principio de Arquímedes, dan un punto de apoyo para ver el mundo. Entonces, si no tenemos puntos de apoyo, poca referencia y poca claridad vamos a tener. Como la mesa se llama Valorando Vinos, ¿qué puntos de apoyo habéis encontrado para aprender de Jerez, para catar Jerez? ¿Notáis que Jerez se preocupa, o los vinos fortificados, o Porto, o cualquier otro vino de los que están presentes aquí y que son motivo de nuestra mesa, realmente se preocupan por que entendamos esos vinos, porque entendáis esos vinos tan complicados? ¿Tenéis facilidades para encontrar esos puntos de referencia? Puede hablar cualquiera de vosotros. ¿Quién quiere hablar? Andrés, por favor. Bueno, yo voy a contar una experiencia personal. Yo procedo de una familia humilde, de trabajadores y demás. Y en mi casa, toda mi infancia, siempre había alguna botella de Málaga, alguna botella de Jerez, o siempre en las fiestas navideñas el blanco de entrada siempre era el fino. Y insisto que no era una familia pudiente, ¿no? Y eso ha desaparecido. El gran drama es que hay varias generaciones que no saben qué es un oloroso. No saben distinguir un amontillado de un oloroso, porque nadie
se lo ha contado, ¿no? Entonces yo creo que esa presencia comercial... Bueno, pues dejamos por el momento esta mesa redonda sobre los vinos fortificados, concretamente el título es Valorando vinos nobles y fortificados, con estos 4 grandes periodistas enogastronómicos de nuestro país, para marcharnos de nuevo con el compañero Robert Pazos, que ha dejado este patio San Fernando y creo que ahora lo tenemos en el Palacio de Villavicencio, ¿no es así, Robert? Exactamente, Antonio, en el interior del Palacio de Villavicencio nos encontramos y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar con Pedro Pérez. Él es comercial de Bodegas Jorge Ordóñez. Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, de momento es pronto, pero a bote pronto, y valga la redundancia, Pedro, balance que tenemos en Vinoble en su 8ª edición. Yo creo que no está mal la cosa, ¿no? Hombre, ayer la verdad es que hubo una cantidad de gente impresionante, ¿no? Yo creo que lo estaba esperando el público, ¿no? Yo creo que un salón importante de este calibre hacía ya 4 años que no se hacía, y bueno, y personalmente nosotros en el stand nuestro, que es el stand 25 de la planta primera, pues la verdad es que hemos tenido muy buena acogida, muy buena acogida. Venís de las bodegas Jorge Ordóñez, como hemos comentado, Pedro, ¿y qué tipo de vino queréis representar o estáis mostrando? Nosotros aquí hemos traído los vinos naturalmente dulces, que son los Victoria, son unos vinos de un reconocido prestigio internacionalmente, y bueno, son unos vinos que además elaboramos con viñas con más de 50 años, y hemos tenido la suerte, y afortunadamente cada vez vamos a más. Exportamos a más de 30 países y bueno, y ahora estamos en el mercado nacional y dando la calidad que nuestros clientes quieren, ¿no? Bueno, tenemos que hablar también, Pedro, sobre la original forma que tenéis vosotros de realizar la vendimia. Pues sí, la verdad es que como son unas pendientes, nosotros tenemos nuestros viñedos en la zona de la Sarquía, de Vélez Málaga, y aquellas son unas pendientes, unas altitudes que no se pueden meter máquinas ni se puede hacer nada mecanizado, y la verdad que lo hacemos con mulas y con un personal a mano, y la verdad es que es muy... O sea, como retrocediendo un poco en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad... De la vendimia antaño. Efectivamente, yo creo que hemos vuelto porque el terreno no lo hace así, se hacen en una vendimia, cada mula puede llevar unas 10, 15, 20 cajas nada más, y imaginaros la labor que eso lleva, ¿no? Por eso es impresionante, la verdad que es impresionante. ¿Qué botellas nos vas a presentar en esta ocasión, o qué botella, Pedro? Sí. He traído el Victoria naturalmente dulce, número 2, que bueno, es un moscatel dulce que además hemos tenido la suerte y la calidad que el producto lo hace, que lo metimos hace 2 años como vino de postres en la cena de los Nobel. He traído aquí el facsímil para que lo veáis, ¿vale? Y es un vino, para que os hagáis una idea, que necesitamos entre 7 y 8 kilos de uva para hacer esa botella de 37. 7 u 8 kilos de uva. Estamos hablando de una cantidad de uva considerable para solo una botella, Pedro. Sí, tenemos una producción, la verdad, que bastante algo limitada, pero es un vino de una calidad brutal, porque claro, cada vez 95 puntos Parker, y poco a poco tenemos que depurar así, y ya le digo, entre 7 y 8 kilos de uva para hacer esa botella de 37. Hablamos a continuación de uno de los vinos más importantes que tenéis vosotros en esta bodega, que es el Victoria 2, ¿no? Sí, efectivamente, es la botella que hemos presentado, y es un vino que ya, como he comentado antes, lo hemos metido también en la gala del Instituto de la Reina Sofía el año pasado, el 2013, y hemos también, hace un mes por ahí, el 29 de abril en concreto, pues lo metimos como vino de postre en el cumpleaños de la Reina de Inglaterra, ¿no? Yo creo que esto nos da, bueno, una imagen, y sobre todo lo que dice el producto. Vamos a enseñarlo aquí a cámara, Pedro, exactamente. Lo que dice el producto y lo que dice de la bodega en sí, y la calidad que trabajamos, ¿no? ¿De qué zona venís de Málaga? Hemos dicho de Vélez, ¿no? Sí, de Vélez, Málaga, la zona de la Sarquía, que es donde tenemos toda la zona de la viñedos y demás, nuestra central de todo, porque tanto a nivel mundial está en Vélez, Málaga, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, Pedro, ¿de qué forma invitamos a todas las personas que nos están viendo? Indudablemente que visiten Vinoble en esta 8ª edición, pero que se pasen por vuestro stand, ¿no? Claro, quedan todos invitados. Que quedan todos invitados, y que se pasen por el stand 25 de la planta primera,
y allí le atenderemos con mucho gusto desde Bodegas Jorge Ordóñez, ¿vale? Perfecto, pues Pedro Pérez, comercial de Bodegas Jorge Ordóñez, muchísimas gracias por habernos atendido y que, bueno, que sea todo un reconocimiento en Vinoble de vuestros vinos. Sí, hombre, estamos en ello, ya le digo, ayer estuvimos muy ajetreados, que eso es lo que queremos en verdad, que cada vez nos vayan conociendo más y sigamos así, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Saludos. Bueno, volvemos, Antonio, en tan solo unos minutos desde el Palacio de Villavicencio o bien el Patio San Fernando. Muchísimas gracias, Robert. Incluso vamos a pedirte, si lo tienes a bien, que te quedes por esa primera planta del Palacio Villavicencio. No por nada, porque recordamos que desde las 11:30 de esta mañana se están llevando a cabo sesiones magistrales de vinos de Jerez, las denominadas Cherry Masterclasses. Las está realizando el Consejo Regulador. A las 12:30, hace pocos minutos, ha dado comienzo una de crianza biológica en estado puro, finos y manzanillas en rama, a cargo de César Saldaña, director general del Consejo Regulador. Una de las bodegas participantes es la de Faustino González, una bodega que se enclava pues en pleno barrio de San Miguel, a las espaldas precisamente del Templo del Arcángel. Vamos a intentar estar también con esta familia bodeguera jerezana, bodega pequeña, pero como decimos, que nos presenta un fino en rama realmente fantástico. Esto nos sirve también para recapitular lo que llevamos vivido y nos queda por vivir en esta segunda jornada de Vinoble. Les cuento, se aperturaban las puertas a las 10 de la mañana y a las 10:30 tenía lugar la denominada cata comentada Añada Perfecta por Vintage 2011. Muy alabado este vino por parte de Master of Wine como Jancis Robinson, se lo decíamos al inicio de esta retransmisión. También a las 11:30 daba comienzo la de Pedro Jiménez, la esencia de Montilla Moriles. A las 12:30, hace pocos minutos, daba comienzo la mesa redonda valorando vinos nobles y fortificados. Saben ustedes que nos marchábamos hasta la mezquita para ofrecerles algunos minutos de esta interesante tertulia y que a la 1, dentro también de muy poquito tiempo, va a dar comienzo esa perspectiva actual, que así se denomina, de los vinos de Tokaj, vinos de Hungría, siempre también muy valorados, muy especiales estos vinos a cargo de Christopher Donaldson, este Master of Wine, que en su día trabajó en el equipo de compra de vinos de la central o de los grandes almacenes de Harrods, así, y ahí es nada. Prácticamente será de las últimas actividades, sin olvidarnos de los show cooking que se están desarrollando también en esta jornada de lunes, última también de esta novedad del Salón Vinoble de este año. Show Cooking, La Mano del Norte, con Marcos Morán a la 1 de la tarde, quinta generación de una familia de cocineros vinculada a Casa Gerardo, restaurante que cuenta con una estrella en la guía Michelin y que está considerado el buque insignia de la nueva cocina asturiana. Y dicho esto, si les parece, vamos a recordar cómo fue esa cata comentada denominada Añada Perfecta por Vintage 2011, vinos de Portugal. Exuberante, que es lo que vamos a ver. Vamos a hacer una cata con vinos que tienen 3 años, para que os hagáis una idea. Entonces vamos a encontrar otros caracteres distintos de a lo mejor unos vintas viejos que ya habéis probado. Pero siempre vais a ver frutos silvestres marcados, sabores a chocolate negro, y por otro lado el tanino va a estar fuerte, va a estar muy presente porque está pensado en envejecer. Cuando este vino tiene 10 años, ¿qué pasa? Que ya encontramos que es cuando empiezan a soltar la plenitud de aromas, ¿no? Cuando empiezan ya a ser un poco más potentes. Encontramos ya sedimentos medios, con lo cual es bueno empezar a filtrarlos. Y, por ejemplo, de hecho, hoy todos los que vamos a probar no los hemos tenido que filtrar porque apenas ha habido precipitación de color. Desarrollan los tonos un poquito más granates y entonces vais a ver que ya las frutas son mucho más maduras, son más mermeladas, más compotas de lo que vamos a probar ahora. Y luego, a medida que se aproxima el vino a lo que es la madurez del vino, pues ya tiene 20, 30, 40, veis que los vinos irán cambiando a tonos ámbar, porque es lo que pasa el tiempo para todos y se oxidan. Y luego la fruta pues tiene una mayor sutileza, se nota un poco menos el carácter primario de la fruta y tiene mucha más complejidad de aroma. Hay nuevas cadenas químicas que se van creando en el tiempo que está envejeciendo en botella. Y el sedimento lo vais a encontrar que se vuelve mucho más pesado. En cuanto a los oportos, existen también unos oportos que se llaman los single quinta, que son oportos que se hacen de una sola añada y de un solo viñedo.
No sé si conocéis que, bueno, pues el UDP también hace una clasificación que es más tan antigua, en teoría me dicen que más antigua que la que se utiliza en Francia, de los crus, Premier Cru, Cru, Grand Cru, y, bueno, al revés, Cru, Premier Cru, Grand Cru, y ellos tienen una clasificación de la A a la F de todos los viñedos. De manera que por características de climatología, lo mismo que pasa en Francia, climatología, ladera, dónde están las viñas, cuánto tiempo hay, sol, suelo, tal, concentraciones, se les va dando una puntuación y normalmente los grandes vintas de un single quinta suelen ser de un viñedo clase A, ¿no? De hecho, las para añadas especiales pues siempre es una característica muy buena. Sensorialmente, en generalidad, ¿vale? Nos vamos a encontrar en las catas de vintas que de color va a ser retinto, como os he dicho antes, aromas que podemos encontrar, tanto frutas rojas muy maduras, moras y casis normalmente, siempre frutas mucho más moradas que frutas rojas. En cuanto a aromas más complejos como chocolate, hoja de tabaco, especias como pueden ser canela o regaliz, hay veces que son especias más dulces en función de las maderas. Y luego un toque vegetal si es joven, vamos a notar. En cuanto a la boca, siempre vamos a tener una estructura potente, con un fuerte tanino que va a ser a veces un poquito agresivo, puede ser, y cuando el vino pues es más joven, pues podrá un poco envejecer en el tiempo. Sugerencias de consumo, pues nosotros siempre pues decimos pues frutos rojos, tartas y sobre todo, el queso Stilton, ¿no? Porque cuando comes Stilton tu cerebro huele a Stilton, o sea, porque es como una cosa que te invade. Y con el alcohol te limpia, y el chocolate, porque el chocolate amargo, el tanino del chocolate sabéis que es muy complicado a la hora de maridar, pero como tiene una base alcohólica sí que te limpia cada vez que tú vas un poco pues consumiendo. En generalidad de la añada, ¿qué característica tiene la añada 2011 frente a las demás, ¿no? Porque algo tiene que tener el vino, ¿no? Como dicen por ahí, desde la Virgen cuando la bendicen, ¿no? Lo que dicen es que pues es la mejor añada de los últimos 30 años, que todo surgió en el momento justo, es decir, hizo frío cuando tenía que hacer frío, llovió cuando tenía que llover, hizo calor cuando tenía que hacer calor, lo que sí que se adelantó un poco la vendimia frente a otros años y se empezó a vendimiar al principio, en el mes de agosto, que muchas bodegas no habían vendimiado en agosto, pero es cierto que el ciclo de vida de lo que es la planta llegó todo pues en un momento perfecto. ¿Qué encontramos? Que de color, el potencial de color pues hizo que tuviera un color retinto profundo. Los aromas tienen muchísima elegancia, de los más elegantes que ha habido en muchos años. Tienen buena acidez, con lo cual le da mucha frescura, y están muy bien estructurados, con lo cual se sabe que van a tener potencial de envejecimiento, porque siempre lo que buscamos es que tengan potencial. Ahora mismo vamos a ver en los vintas que ha habido un cambio. Los vinos, cuando se habla de vintas clásicos, se habla de vintas rústicos, ¿no? Lo que se buscaba era la rusticidad dentro de los vinos. Pero es que ahora, con las nuevas tecnologías, ya se están haciendo vintas que ya se pueden consumir antes de los 10 años. Antes era impensable, era como comerte un pezqueñín. No es que sea malo, no, está bien, pero parece que no podías... Yo prefiero comerme un rodaballo salvaje grande que uno más pequeño, ¿no? Pues es un poquito lo mismo. Parecía que tenías que esperar 10 años a tomarlos pronto ahora. Ahora ya con las nuevas tecnologías y toda la parte enológica que ha cambiado, ya se puede permitir uno pues beber vintas, pues eso, 4, 5, 6 años después de haber salido. Y luego también siempre les pides que tengan longevidad, ¿no? Porque es como hemos dicho, son vinos que se les pide que tengan un envejecimiento reductor y vayan creciendo en los años. Frente a otras añadas, hay como otras añadas de vintas dentro del año 2000, que son la 2007, las 2003 y la 2000, que tienen unas características un poco, pues a la hora de comparar, se supone, pues bueno, no se supone, se sabe, que los 2007 son los vinos que, pues que tienen una calidad estupenda, son un poco los más perfumados, los más elegantes. En cuanto a taninos, son muy aterciopelados, ¿no? Lo que pasa que es verdad que son un poco menos elegantes que los vinos ahora del 2011. Y porque ahora son más potentes y mucho más estructurados. En el 2007 nos encontramos que los vinos pues tienen lo que son unos taninos de potencial de envejecimiento, son un poquito más rústicos, ¿no? Son un poco más el estilo vintage clásico, ¿no? Que se le pedía siempre, pero con una calidad excepcional, ¿no? En el tiempo. Y en el año 2000 lo que encontramos es la calidad es excelente, están concentrados, son llamativos y sobre todo que está muy marcado el carácter de fruta, ¿no? En cuanto a características. Entonces ahora vamos a pasar un poquito a la parte de la cata, que pues el primer productor, el primer vino que vais a probar pertenece a una empresa que se llama Dalva. La empresa se llama Compañía da Silva y el Oporto en concreto se llama Dalva.
Bueno, pues ya lo ven, fantástico ambiente, inigualable marco monumental para este Vinoble 2014 y en nuestro set vamos a dar la bienvenida a esta hora de la tarde. Sobrepasamos ya la 1 a Iván Llanzal, es el responsable de comunicación de Bodegas Osborne, que tiene, y de hecho está diciendo mucho en este Vinoble 2014. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Antonio, muchas gracias. Bueno, hace escasamente hora y media, 2 horas, ha habido una cata comentada realmente fantástica que sabemos que ha levantado, pero muchísima curiosidad. Se agotó el papel para la misma, pero muchísimo público también fuera del recinto intentando asomar la cabeza para escuchar cómo se marida, pues nada, un jamón 5J con los vinos de Osborne. Ahí es nada. Somos afortunados. Afortunadísimos. Sí, hemos montado en la sección de Gastrovinoble un taller que llamamos de Jabugo a Jerez con 5J, donde hemos maridado el jamón, la paleta, la caña de lomo, la caña de presa y el morcón con fino, manzanilla, fino amontillado, oloroso seco, oloroso medio, con muy buen resultado de público, todo el papel vendido, lleno y con muchos espontáneos alrededor del taller. Y bueno, pues yo creo que el público ha podido disfrutar de conocer cómo se elabora este producto de la gastronomía española, que yo creo que es el gran embajador de la gastronomía española, y lo bien que marida con los vinos del marco, ¿no? Hemos hecho una versión español-inglés porque teníamos algunos Master of Wine que eran ingleses y hemos tenido público francés, hemos tenido clientes nacionales. La verdad es que yo creo que ha sido un éxito, eso es lo que me han transmitido los que han podido estar allí con nosotros. Y de los asistentes, ¿cuál era especialmente el interés? Es decir, cuando se acercan a jamones de Jabugo 5J, maridado con vinos de Jerez, ¿cuál era el interés? Hombre, ¿saber cómo cazaban más que nada, cómo maridaban? Yo creo que lo primero que les llama la atención es el proceso de elaboración del jamón. Saber que viven los cerdos en libertad hasta que tienen 18 meses de vida, que en los últimos 4 meses de su vida se alimentan exclusivamente con bellota, todo ese proceso, como el animal vive en libertad en las dehesas, luego la curación en la bodega. Y también les ha sonado muy curioso una cierta símil, unas comparaciones que he hecho entre lo parecido que puede ser un vino de Jerez y un jamón, porque tienen mucho parecido. La crianza, absolutamente. La crianza, exactamente. Yo decía que el velo de flor, esa crianza biológica bajo velo de flor, la Saccharomyces bética, pues el jamón tiene su penicillium que le crece en la cara interna al jamón y le transmite color, aroma y sabor y hace diferente un jamón de otro según donde se cure, como le pasa a nuestros También vinos. necesitan vinos húmedos, exactamente, bueno, vientos fríos. Claro, la curación es en bodega de manera natural, igual que aquí se abre y se cierra la ventana, la puerta en función del viento del día, en Jabugo pasa exactamente lo mismo. Y luego hay otra cosa que es muy importante, el tiempo es el tiempo y nosotros le damos la importancia que tiene. Entonces, bueno, yo creo que al final ha sido un taller simpático, divertido y con contenido. Has comentado, creo que han sido 5 vinos de Osborne que han ido maridando con distintos tipos de jamones según su curación. ¿Cómo habéis hecho la distribución? Pues mira, hemos hecho el fino quinta maridado con el jamón 5J, luego hemos hecho la manzanilla maridada con la paleta 5J, luego hemos hecho el fino amontillado maridado con la caña de lomo, luego hemos hecho el oloroso seco con la caña de presa y el morcón con el oloroso medio. Con la caña de presa, el oloroso. El oloroso con la caña de presa, sí, porque qué buen maridaje. Claro, la caña de presa es un producto novedoso en el mercado, que es el lanzamiento de este año, pero un producto con un sabor intenso, potente, ¿no? Y entonces cuando lo combinas con un oloroso seco, también con una nariz potente y muy pronunciada en boca, ese punzante, pues la verdad es que casan fenomenal. Ha sido un éxito. Iván, no queda ahí solo, que no es poco la participación de Osborne, porque mañana tenéis una, yo diría, de las... Es que claro, siempre que voy hablando de citas hablo de grandes citas, pero es que todas las citas que se están dando en Vinoble, catas comentadas, Gastrovinoble, están siendo realmente excepcionales. La de mañana lo es porque Osborne, como se suele decir, echa al resto. Sí, y no se había hecho nunca. O sea, mañana hacemos una cata de parte de la colección de los Osborne Rare Sherries, que nosotros le llamamos la cata de los 1000 años. Vamos a catar 6 vinos viejos, que si sumamos todos los años de envejecimiento entre todos, pues suman más de 1000 años. Vamos a catar la solera de Cappuccino de 1790, vamos a catar la solera de Sibarita, vamos a catar el BC200, el AOS, el Pedro Jiménez Viejo. Un regalo. O sea, yo soy afortunado. Yo mañana tendría que pagar por estar aquí. Es un auténtico privilegio la cata. Además tenemos que decir que Osborne atesora en estos momentos, bueno, quizás la colección más importante de vinos viejos antiguos del marco de Jerez, ¿no? Claro, porque Osborne tiene todos los vinos originales de Osborne, que en su día pues ha ido elaborando, más la adquisición de otras bodegas que ha ido haciendo Osborne. Con el paso del tiempo pues tenemos los vinos que eran de Blázquez, los vinos que eran de Domecq y los vinos que eran de Bobadilla. Con lo cual, como para los aficionados de la pintura del Prado, pues para los
aficionados del vino, la bodega de Osborne en el puerto de Santa María. Esto no tiene más. Bueno, y esa cata comentada también tendrás papel principal. Tendré un papel principal, pero viene un espada importante conmigo, en este caso Ignacio Lozano, que es el enólogo, que ya estuvimos juntos con vosotros en vuestro programa. Y bueno, pues... Un auténtico figura, Claro, entonces vamos a hacer un poquito, yo voy a llevar la parte más histórica y un poquito más de qué significa todo esto, y Ignacio va a contar lo que es lo técnico y ya lo más profundo, ¿no? Además, con los enólogos del marco, si me permiten la expresión, resulta que son grandes profesionales en lo suyo, pero después son grandes profesionales de la palabra porque transmiten perfectamente. Anoche lo vivimos perfectamente con el señor Flores, que Antonio hizo una cata magistral con flamenco, que la verdad es que tiene voz para ponerle un documental. Bueno, tiene voz de documental, ¿verdad? Y además que es muy romántico siempre en todo lo que habla. Bueno, pues Osborne, como decimos, importante esta participación en este vinoble, que cómo está viendo Iván Llanza, porque la vemos muy concurrida, la vemos con muchas ganas, la vemos con profesionales del vino, que también es lo que se pretendía, que este gran escaparate de vinos de 17 países del mundo, bueno, pues tuviera también su repercusión al otro lado del stand, con los profesionales que tienen que hablar de esto, ¿no? Hombre, yo creo que Gustatio ha aportado una manera de hacer diferente a lo que teníamos hasta ahora. Vienen del mundo de la comunicación, saben lo importante que es transmitir y comunicar este tipo de eventos, y luego han tenido una idea muy positiva que ha sido Gastrovinoble. El Vinoble, ya todo el mundo sabe que es Vinoble en Jerez. Gastrovinoble es la sección gastronómica de Vinoble. No se entiende un vino sin una tapa, ni una tapa sin un vino, o sea que era un maridaje natural, pero que hasta ahora no había sucedido de manera oficial. Entonces nosotros estamos en la sección de Gastrovinoble con 5J. La afluencia del público es muy buena, muchos profesionales, que eso es importante. Yo entiendo que a mucha gente de Jerez le gustaría venir y pasar por aquí, pero esto es una feria profesional. Entonces, claro, o profesional o público general, las dos cosas son muy difíciles de casar, porque aquí no se trata de te sirve un vino, te explico un vino, te dedico tiempo, veo qué posibilidades tenemos de crecer juntos, si hay intereses comerciales. Entonces, bueno, pues esto tiene que tener su orden, y aún así la verdad es que la afluencia del público es muy numerosa. Estamos contentos, vamos. Decía yo ya con esta en la segunda jornada que bastante prensa especializada, pero también por parte del sector hablamos de un buen número de distribuidores, exportadores, o pues mira, ¿qué es lo que más está? Yo he hecho buenos contactos para coger distribuidores en algunas plazas donde no tenía hasta ahora. Pues, por ejemplo, yo estuve hablando con un señor muy interesante para Dinamarca, para Copenhague, y me pareció muy interesante. Y luego, bueno, tengo clientes nacionales que de por sí vienen a la feria todos los años y también están muy contentos de que tengamos presencia, porque nosotros hasta ahora la presencia que teníamos era con el Consejo Regulador, que vamos de manera unificada a todas las bodegas y tal, pero nunca habíamos tenido presencia física nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy positivo. Luego había compradores de Estados Unidos que venían con una misión inversa de Extenda, también muy interesante, que hemos hecho ahí un par de buenos contactos. Venían algún señor también de Rusia, nosotros ya estamos comercializando en Rusia hace tiempo. Un mercado que empieza a ser interesante, ¿eh? Para nuestro jamón sí, desde luego, y para los brandies también empieza a ser interesante. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que al final lo que hay que tener es actitud positiva, ganas de trabajar, porque esto es un domingo, esto empezó ayer el domingo. Está claro. Que es la feria del puerto de Santa María. Está claro que, además, la última de las preguntas iba precisamente referida en este sentido, porque estamos en campaña de ferias, campaña de primavera, y Osborne, hombre, también tiene mucho que decir, y sobre todo, bueno, llevar sus vinos a todas esas ferias importantísimas donde, todo hay que decirlo, se realiza un tanto por ciento importante de las ventas del año. Sí, la verdad es que este mes de mayo es un mes complicado. Yo ya lo veía venir en la agenda desde tiempo que esto se iba a poner complicado, porque estuvimos en la Feria de Sevilla, luego estuvimos en la Feria de Jerez, ahora en la Feria del Puerto. El propio comisario Vinoble, perdona que te interrumpa, nos lo decía el otro día, dice, vaya mes de mayo y junio que tenéis por aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que está duro. No sé si habría que estudiar si esto de Vinoble podría ser en septiembre, a lo mejor con la vendimia, no lo sé, pero a lo mejor tal vez no estaría mal hacer un poco de tormenta, ideas y pensar, pero la verdad es que estamos contentos. Ahora toca trabajar, toca batirse el cobre en el mercado internacional y pisar el acelerador, y eso es lo que estamos, la verdad. Perfectamente, pues Iván Llanza, responsable de comunicación de Osborne, como siempre, fue un placer, y como venimos diciendo al resto de invitados, provechoso y feliz Vinoble 2014. Pues muchísimas gracias, y enhorabuena también a vosotros, que nos ayudáis a transmitir qué es Vinoble y la cultura del vino con tantas ganas y tan buen hacer. Muchísimas gracias, Iván. Un placer. Y nosotros aprovechamos, señoras y señores, estos momentos para marcharnos a unos consejos publicitarios. Regresamos de inmediato desde el Alcázar, viviendo Vinoble 2014.